el aprendizaje de la libertad, la justicia y la democracia. Si el problema de un pueblo con una dictadura fuese nada más el de una persona que quiere mantenerse en el poder más allá de un periodo presidencial, eso no sería un asunto muy terrible, pues en muchas naciones democráticas los presidentes o primeros ministros pueden reelegirse varias veces. La señora Merkel en Alemania, por ejemplo, estuvo más de un periodo al frente del gobierno de su país. El señor Rutte, que este año dejará su cargo de primer ministro de los Países Bajos, se reeligió también varias veces. Es que las reelecciones en esos países no son un problema, pues se producen dentro del marco de la ley y son los votantes quienes deciden si le dan o no su voto a un candidato que busca la reelección. En nuestro caso, pasando por encima de las leyes, el dictador se reelige cuantas veces le plazca en farsas disfrazadas de elecciones que ocultan el profundo rechazo del pueblo y simulan una enorme popularidad del odiado dictador. Los problemas de nuestro pueblo con la dictadura van mucho más allá del hecho que Ortega y su mujer persistan en permanecer al frente de un régimen que junto con el país todo se cae a pedazos. El problema de fondo es la inmensa destrucción que la dictadura intencionalmente lleva a cabo para seguir en pie. Es de la destrucción que ella se alimenta y sobrevive, sobre la que levanta su endeble edificio. La dictadura destruye todo cuanto toca, y lo que toca es mucho, pues en su afán de dominarlo todo y controlarlo todo, sus largos y numerosos tentáculos llegan a donde solo los más totalitarios regímenes se atreven a llegar. Casi no hay rincón en la vida de las personas a los que la dictadura no tenga acceso. Sus ojos y sus oídos están por todas partes. Hacer un inventario de todo cuanto la dictadura destruye sería casi imposible. Así que voy a hacer aquí nada más que un pequeño recuento. La primera víctima, la más visible, es la democracia misma, pues la dictadura y la democracia no pueden convivir. Son dos cosas completamente opuestas que se repelen la una a la otra y no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo espacio. Empeñada en acaparar para sí todo poder y todo control, la dictadura ha destruido cada institución y cada proceso en el que el ciudadano pueda ejercer algún poder. Ha acabado con todo instrumento y todo vestigio de democracia, de tal modo que no solo la hace imposible de practicar en el presente, sino también en el futuro inmediato. La capacidad de actuar políticamente es también víctima de la dictadura. Las personas alejadas del accionar político, dominio exclusivo de grupos afines a la dictadura o que colaboran con ella, no tienen ninguna opción de organización y ninguna oportunidad de influir en el destino del país o defender los intereses de grupos sociales de cualquier tipo. La capacidad de organización se pierde, los individuos se encuentran aislados unos de otros y se encuentran solos frente al Estado opresor armado hasta los dientes. A la par de eso, el tejido social, base de toda la sociedad y fuente y expresión de la solidaridad entre los miembros de la sociedad, ha sido destruido. Los valores éticos y morales que regulan y guían el comportamiento de las personas en la sociedad se han pervertido y trastocado, y lo que predominan son antivalores. De todo cuanto la dictadura destruye, lo más terrible y doloroso es la destrucción de las mentes de niños y jóvenes, abiertas por naturaleza a conocer y entender el mundo que les rodea y que día a día son sometidos en sus aulas al proceso de deseducación de la dictadura, que tiene como objetivo convertirles en sujetos dóciles, incapaces de rebelarse, eliminando en su fuente el pensamiento crítico y creativo. El sistema
educativo, entre comillas, de la dictadura, persigue crear individuos hechos a la medida de la dictadura, para servirla y eternizarla, y lo hacen llenando de basura las mentes de lo más preciados que un país tiene, sus niños y sus jóvenes. Destruyen de ese modo la imaginación, la inteligencia y la capacidad de pensar. Vale hacer aquí una corta digresión. No hay dictadura buena, pero no todas las dictaduras que hemos tenido perseguían convertir en estúpidos a los nicaragüenses, como hoy persiguen Ortega y la Murillo. Las dictaduras de los tres Somozas no lo hicieron. Por el contrario, en ellas el sistema educativo, aunque elitista y con las limitaciones propias de un país del tercer mundo, producía, sin embargo, profesionales muy capacitados. Es evidente que la actual dictadura, siendo como es la más torpe de todas las que hemos tenido, incapaz de construir una economía saludable que satisfaga siquiera las necesidades básicas de la población, para poder sobrevivir necesita contar con un pueblo sin instrucción, adormecido, estúpido y paralizado de miedo. Quizás la destrucción que Ortega y la Murillo hacen del sistema educativo tiene que ver también con el hecho que ellos son los menos inteligentes y los menos estudiados de todos los dictadores que hemos tenido. Bachiller que pasó sus clases copiándose de sus compañeros el uno y con estudios de oficios domésticos la otra, en su capacidad intelectual están muy lejos de cualquiera de los dictadores que tuvimos, profesionales varios de ellos. Quizás es ese también el origen de la crueldad sin límites de la que hace gala esta dictadura, que la distingue de las demás, que aunque fueron crueles, lo fueron solo en ciertos periodos, no con la constancia y el alcance que la de los Olmos muestra. Como he dicho ya, la dictadura es destrucción, y eso no es casual, es deliberado, y los procesos destructivos nos alcanzan a todos, y a todos nos afectan. Todos somos productos de un país y una sociedad que nunca ha conocido la libertad, la justicia y la democracia, y siempre se ha conducido de modo autoritario. Nuestra historia nos ha hecho a medida de la sociedad en que hemos nacido, crecido y vivido. Hemos vivido siempre en injusticia y nuestra idea de justicia ha sido afectada por eso, y tenemos formas de pensar y comportamientos no siempre apegados a la justicia. Hemos vivido en autoritarismo y nos conducimos de manera autoritaria. Como nunca hemos vivido en democracia, nuestras prácticas no son democráticas. No nos conducimos democráticamente. Ocurre lo mismo con la libertad, que en nuestra sociedad nunca ha sido plena. Ha sido siempre enmarcada dentro de estrictos límites, por lo que hemos adquirido formas de pensar y de actuar que se corresponden con esa limitada visión de lo que es la libertad. Por supuesto, hay muchas diferencias entre los individuos, diferentes gradaciones de nuestros vicios y virtudes, pero todos somos reflejos de la sociedad que nos produjo. Algunos los reflejan más visiblemente, otros lo muestran menos, pero para poder vivir una vida productiva en una sociedad libre, justa y democrática, debemos desaprender los vicios que nuestra sociedad ha imbuido hasta ahora en nosotros y empezar en nosotros mismos las transformaciones a las que aspiramos para nuestra sociedad. Debemos aprender nuevas maneras de conducirnos, maneras diferentes de ver el mundo. Si queremos ser capaces de vivir en una sociedad libre, justa y democrática, debemos necesariamente convertirnos en ciudadanos libres, justos y democráticos. Y eso no es algo que pueda hacerse de una vez. Establecer la democracia en nuestro país no será como conectar un interruptor para prender una lámpara que lo ilumina todo.
Se trata de un proceso que necesita de ciudadanos con plena conciencia de su ciudadanía, que conocen y ejercen sus derechos y obligaciones. La democracia y los ciudadanos irán desarrollándose a la par. Una vez que la dictadura haya sido derrocada, construir la democracia en Nicaragua exigirá de los nicaragüenses cambiar su visión en muchos diferentes aspectos, y esos cambios no serán siempre fáciles. El cambio, claro está, debe empezar por la justicia, que es absolutamente necesaria y ha sido siempre evitada. Aquellos bajo sospecha de haber cometido crímenes deberán ser sometidos a juicios en los que se consideren todos los atenuantes y los agravantes, y quienes resulten culpables, y sólo ellos deberán pagar por sus crímenes. Ese debe ser el inicio de un proceso de aceptarse los nicaragüenses unos y otros, de acabar con las falsas divisiones que la dictadura ha creado. Debe ser el momento de detener el proceso de deshumanización de aquellos que la rechazan, que la dictadura lleva a cabo cada día. Esa deshumanización, el llamar a los opositores al régimen de 1000 diferentes maneras, desde puchitos hasta comegenes y bacterias, abre las puertas para cometer en ellos crímenes horrendos como ha ocurrido con frecuencia en la historia humana y en nuestra propia historia. En los años 80 del siglo pasado, el diario Barricada, diario del FSLN que dirigía uno de los chamorros, que ahora dirige un medio azul y blanco, utilizaba, entre otros, el término perro para referirse a los jóvenes campesinos combatientes de la resistencia o contra que caían en combate. No se contaban como bajas de combatientes, sino como números de perros muertos. Los efectos de la deshumanización los estamos viendo ahora mismo en el genocidio que Israel lleva a cabo sobre el pueblo palestino. Gideon Levy, un intelectual israelí que vive y trabaja en Israel, ha dicho que si los israelíes pueden vivir en paz consigo mismos, ocupando Palestina y cometiendo sobre el pueblo palestino terribles crímenes por décadas, es porque tienen la creencia de que los palestinos no son seres humanos como los israelíes. En Israel, dice Levy, hay una sistemática deshumanización de los palestinos. Son vistos como animales y eso permite a los israelíes hacer con ellos lo que les plazca, sin pensar en derechos humanos, porque para ellos los palestinos no son humanos. Cuando hayamos derrocado a la dictadura, debemos los nicaragüenses reconocernos como hijos de la misma tierra, como humanos, sino todavía como hermanos, y aprender a convivir los unos con los otros y a aprender a resolver nuestras diferencias pacíficamente, hablando, que es como se entiende la gente. Eso no será fácil. Hay heridas que aún no sanan y quizás nunca sanarán, pero debemos trabajar para lograr la sanación. Parece un sueño imposible, pues da la impresión que ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros, aquellos que queremos lo mismo. Pero sueño y todo, imposible o no, tenemos que seguir trabajando para conseguirlo. Hacer realidad ese sueño empieza por cada uno de nosotros. Trabajar para convertirnos en individuos libres de toda atadura, justos y democráticos, y extender la mano hacia los demás. Pues este sueño no lo hará realidad una persona, lo haremos realidad todos aquellos que de verdad queremos un cambio profundo en nuestro país.